En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso y vamos de inmediato a conversar con el diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, muy buenos días, gracias por la invitación. Diputado, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. Usted dice, voy a llegar a la papeleta de la primaria sí o sí, sea quien sea la competencia. ¿Por qué tomó esta decisión, diputado? Bueno, no una decisión mía, una decisión del Partido Liberal que me proclamó hace unas semanas atrás como candidato. Y en ese marco, bueno, nosotros vamos, por supuesto, a impulsar la idea de una primaria amplia del centro hacia la izquierda, en donde resulte de ahí una candidatura unitaria a primera vuelta, a diferencia de lo que va a pasar en la oposición, donde sin duda van a llegar divididos a primera vuelta y además dudo que tengan primarias. Lo más probable es que en Chile Vamos tampoco tengan primaria y que Evelyn Matei sea nominada a dedo. Yo veo ese ánimo en los partidos en la oposición. A diferencia de eso,
nosotros tenemos que tener candidaturas competitivas, o sea, una competencia dentro del sector en una primaria. Eso me parece que es lo básico, ¿no? Pero espéreme, ¿usted realmente pone en duda que haya primarias en Cheva? Yo no creo que van a haber primarias. Yo creo que más ¿Por bien el qué? ánimo de proclamar a Evelyn Matei como candidata única, sin primarias. Pero Porque ayer de hecho, Carlos si uno ve, Larraín, ayer Carlos Larraín como que de alguna manera puso en duda aquello. sí. Pero bueno, mi pronóstico es que eso no va a ser mayoritario dentro de RN y que finalmente van a optar por nominarla simplemente a dedo. Que de hecho, si usted ve, no hay muchos candidatos. O sea, está solo Rodolfo Carter pidiendo primarias, pero no hay ningún otro candidato en la centroderecha exigiendo lo mismo. Ya, entonces, espere un ratito. Usted, en lo que corresponde a la centro izquierda, usted Sí. diría que, a ver, ¿cuál es el escenario que usted más o menos visualiza? ¿Unas primarias con quién? Bueno, es difícil, es difícil que yo esté nominando mi competencia, pero Pero es más o una... menos, pues, ¿con quién se imagina usted haciendo Sí, ahí una competencia para efectos de generar un candidato o candidata presidencial? a ver, yo creo que van a haber varios candidatos. Creo Ujú. que esta es una definición de los partidos, ¿no? Yo no puedo pronunciarme por partidos ajenos, pero, o aliados más bien. El nuestro, el Partido Liberal, ya tomó una definición. Vamos a estar en esa papeleta con quien sea. Con quien sea. Los partidos tendrán que definir cuál será nuestra competencia, pero en cualquier caso estaremos ahí porque vale la pena tener un debate de ideas más audaz. Nosotros vamos a presentar un programa de gobierno eh, que despierte la imaginación del país. Tenemos a 100 expertos hoy día trabajando en eso. En enero vamos a presentar un primer anticipo y en abril ya el definitivo. La verdad es que queremos tener un debate fraterno, porque la primaria es un espacio para cultivar ideas, pero también, pero no un espacio de ir a destruirnos, ¿no es cierto? Por lo tanto, con quien sea estaremos ahí eh, fraternalmente compitiendo y poniendo ideas en el país sobre todo, eso es lo que más nos interesa. Ya, porque ese es un tema, fíjese, que se ha planteado tanto de qué es lo que le falta hoy día a la centro izquierda como a la centro derecha, que tiene su candidata muy clara, muy perfilada, como es Evelyn Matei, Maya, que le van a salir por el costado, usted sabe, José Antonio Caz, ahora Johannes Kaiser, ¿no? Pero lo que no tienen ambas fuerzas políticas, hablemoslo así, es precisamente una propuesta clara de país. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la propuesta suya? Bueno, nosotros hemos hablado de un pacto por el bienestar. Los países desarrollados no son desarrollados por casualidad, han tenido un pacto. Y por pacto entendemos un mínimo común entre todas las fuerzas políticas que tengamos un proyecto país. Hoy día yo creo que el problema de Chile es que no tenemos proyecto país. No me refiero a un gobierno, ni mucho menos al gobierno de turno, me refiero en general. Ya hace ya por lo menos una década que Chile no tiene un proyecto país y que no tenemos un norte. Yo creo que Chile necesita abrazar con claridad un pacto en derechos sociales, un pacto para un Estado 2.0, un pacto para la productividad, porque se lo digo, Chile hoy día tocó techo respecto a su modelo de crecimiento. La última década crecimos al 2% promedio. La próxima década, según el Banco Central, también vamos a crecer al 2% promedio. O sea, vamos a estar 20 años con un crecimiento que a todas luces es mediocre y que da cuenta de una cuestión bastante estructural, ¿no? Entonces yo creo que Chile tiene que ser mucho más que cobre y que vino, y en buena hora el mundo nos está mirando de una manera distinta. Ya no solo nos miran así, sino que nos miran también como una tremenda oportunidad para la descontaminación global. Y yo creo que la vocación de Chile tiene que ser líderes mundiales de la economía verde. Ahí está los futuros empleos de Chile, la futura riqueza de Chile. Pero requiere de pacto, porque esto no pasa solo, y porque por lo demás un pacto significa también las condiciones justas para que esto se distribuya, esta prosperidad, ¿no? Ya, pero déjeme detenerme ahora en un punto esencial y que le toca directamente a su partido, porque mucho de lo que hoy día se discute respecto de por qué Chile no avanza, incluso en materia económica, el estancamiento, los mismos economistas dicen que hay un factor político y en ese factor político está precisamente un sistema político que está desgregado, que hay hoy día 22 partidos en el Parlamento, en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no es cierto?, que impide alcanzar acuerdos. Y su partido, tal como salió la reforma o sea, la propuesta de reforma del Senado, su partido, el Partido Liberal, quedaría fuera de circulación si es que se aprobara esa reforma tal como está. ¿Cómo Sí. ve esa discusión? A ver, es una discusión muy bienvenida. En ¿Ya? el discurso de presentación de la campaña, yo dije que uno de los ejes tiene que ser reforma al sistema político.
ahí necesitamos también un pacto de gobernabilidad. Y en ese sentido, nosotros desde el Partido Liberal tomamos bien esta discusión, ¿ah? Porque creemos de que el sistema político tiene que tener orden y sobre todo disciplina en el Congreso. Yo te diría que ese Mirna es el principal, es el corazón del problema. Si no hay disciplina en el Congreso, no hay posibilidad de acuerdos duraderos. ¿Ah? Porque si yo hago un acuerdo con la oposición, pero finalmente no se cumple porque hay desorden interno, bueno, lo que sucede es que no vamos a poder tener una democracia con acuerdos sostenibles en el tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros somos partidarios de una reforma al sistema político. No nos asusta respecto de el elevar los estándares y exigencias. Hoy día nosotros somos un partido de 5 diputados. La reforma habla de un mínimo de 8. No nos parece, en 2 elecciones más, no nos parece que para nosotros sea algo inalcanzable y somos un partido que viene creciendo desde su fundación sostenidamente. Partimos con 1 diputado, después con 2 diputados, después de hoy día tenemos 5 diputados y en 2 elecciones más que podamos tener 8 no me parece ninguna locura, estamos Ya. trabajando en ello, por lo tanto no le tenemos ningún miedo. Y por último le digo algo, elevar estos estándares para mejorar el sistema político es necesario incluso si es que eso significa eh, sacrificar tu propio partido, porque creo que eso el país lo necesita hoy día. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente abiertos a esta reforma. Lo que sí queremos ser un poco más rigurosos respecto de la disciplina, porque no es solo un problema de número de partidos. Mañana podríamos tener menos número de partidos más grandes, pero igual de desordenados. Entonces, Mirna, hay que hacerse cargo de la disciplina, no solamente del número. Ya, pero espérenme, es que son varios puntos acá que usted ha señalado, diputado, porque usted cuando dice no nos asusta, vamos a llegar a 8, ¿usted está de acuerdo entonces con el umbral electoral que se plantea del 5% para que un partido pueda constituirse y además poder, desde ese punto de vista, tener parlamentarios? Yo no me opongo a esa idea, no me opongo. Creo que efectivamente la norma propuesta hoy dice 5 nacional, 5% nacional u 8 escaños, ¿no? Tiene que ser una, o puede ser las dos, pero una u otra. Entonces, no es un tema que a nosotros nos genere un rechazo, por el contrario, creemos que si eso es necesario para ordenar el sistema político, bienvenido. Pero además queremos ir a otras normas que sí me parecen significativas. Por ejemplo, si un diputado sale electo por el Partido Liberal, por ejemplo, que somos un partido pro eutanasia, pro derecho de las mujeres de decidir respecto del aborto, imaginemos que ese diputado luego vota como quiere en el Congreso y vota en contra de las ideas liberales. Imagínese usted. O renuncia al partido. Bueno, si una persona renuncia al partido, debería perder el escaño, debería volver a concursar para llegar al Congreso, ¿no? Entonces, porque de lo contrario no tenemos disciplina interna. O sea, no, yo creo que el Congreso está excesivamente, hay demasiado individualismo radical, hay demasiado, mira, ni siquiera se les puede llamar díscolos porque por último el díscolo tiene un propósito político, es que tiene alguna disidencia política. No, aquí ni siquiera da para díscolo, sería piropearlos, digamos. Lo que hay es individualismo radical y ganas de hacer, de andar solo por la vida y hacer lo que quieran. Entonces un día votan así, otro día votan asá. Eso no, es un sistema desordenado, eso no funciona. O sea, Ya, ahí pero creo que hay claro. que rascar donde pica, digamos. La propuesta tiene que ser más contundente en la disciplina interna. Usted sabe que en otros países, Ujú. cuando hay desalineamientos, eh, lo que sucede es que hay una sanción incluso económica en España, en la bancada del partido del PSOE, por ejemplo, si es que un diputado vota distinto de la bancada lo puede sancionar, económicamente incluso. ¿Mm? Ya, pero mire, de hecho sus colegas que están en contra precisamente de este umbral han calificado la propuesta del Senado como antidemocrática, golpe blanco a la democracia, proscribe a los partidos chicos, mete la mano en la urna y más allá de estos eslóganes, diputado Vlado Mirosevich, ¿qué le parece el hecho que se señale que esto afecta finalmente la diversidad que se ha logrado precisamente a partir del fin del binominal? Bueno, por eso le digo, yo creo que efectivamente hay una diversidad que apreciamos después del fin del binominal. Chile siempre ha sido un país multipartidista, ¿ah? Por lo demás, esto es una larga tradición chilena, no es de ahora. Pero la verdad es que creo que lo más importante es que garanticemos un sistema político que tenga cierta certidumbre. Porque ¿cuál es el problema?
El problema es cuando en las democracias hay completa incertidumbre. No se sabe qué va a pasar, no se sabe cuáles son las mayorías. Por ejemplo, eso es un debate importante. No se sabe cuáles son las mayorías claras. Es un problema para gobernar. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que tener mayor vocación, porque el sistema mantenga un orden, terminemos con cierto payaseo, que a rato se aprecia con preocupación en el Congreso, y que nos pongamos serios y que los acuerdos sean sostenibles, ¿no? Eso creo que es el corazón del problema, sinceramente. O sea, si tenemos un acuerdo sobre pensiones entre las fuerzas mayoritarias, bueno, que ese acuerdo se materialice en la votación de las salas, de las cámaras. Porque si no, no hay acuerdo posible, ¿no? Entonces ahí hay ingobernabilidad. Entonces Chile Bien. siempre ha sido un país que se ha cuidado de ser un país con gobernabilidad. Eso hay que seguir cuidándolo. Perfecto. Una cápite que tiene que ver, una hebra. Lancemos, saquemos de esta madeja una hebra a propósito de lo que usted ha dicho respecto a los acuerdos y me voy a ir para otro tema. Diputado Vlado Mirosevich, que dice relación con lo que señaló el senador del Partido Comunista Daniel Núñez, ¿no? Que para que las reformas, para que efectivamente las reformas avancen, ¿no? Entre ellas, me imagino, por supuesto, la de pensiones, él dice que Ujú. tener dos pies en la moneda y dos pies en la calle. ¿Usted cómo ve? Porque ya ha habido críticas, que esto más o menos que llamar a la violencia, bueno, etcétera, ¿no? De todo tipo, pero ¿a usted cómo recibe usted estas declaraciones? Mirna, yo soy un liberal y en el origen del liberalismo está precisamente ciertos derechos civiles y libertades individuales básicas. Uno de ellos es el derecho a organizarse, otro es el derecho a la protesta pacífica. Yo nunca me voy a complicar con eso, digamos. Creo que todas las sociedades civilizadas, democráticas, tienen precisamente, y eso nos distingue las dictaduras, entre otras cosas, porque tenemos derecho a la protesta pacífica y me parece que decir eso no es necesariamente una incitación a la violencia, ni mucho menos un ejercicio democrático, puramente. ¿Mm? Ya, Y en aparte que todo sea caso, pacífico, naturalmente, que lo ya. entiendo así de parte del senador Núñez, lo entiendo No, pero, así. evidentemente, o sea, él no ha dicho vayan a quemar Chile. Evidentemente No, que pues, no. La no. pregunta es si efectivamente usted diría que hay un ambiente para que se produzca una movilización pacífica en aras de lograr los cambios que Chile necesita. Bueno, eso es una cosa distinta. Yo creo que en Chile hoy día no hay ánimo de movilización, por el ¿Mm? contrario, creo que después de 5 intensos años, más bien hoy día veo un ánimo muy distinto, lamentablemente. Creo que en ese sentido el mundo político tiene que hacer su papel también. Yo creo que la gente espera que el mundo político juegue su papel, cumpla su papel, y su papel es llegar a acuerdos para que los chilenos tengan cambios reales. Todo el mundo, yo creo, y el estudio del PNUD en eso es bastante decidor, de que Chile quiere un cambio tranquilo, ¿no? A propósito de Mitterrand, que prometía eso, el cambio tranquilo, que a mí me gusta mucho esa frase, yo creo que Chile una de las conclusiones que ha sacado es que, y eso se aprecia en los estudios cualitativos y cuantitativos, el país quiere un cambio gradual. Entiende que el status quo no es deseable, pero tampoco es deseable cambiar todo de un día para otro, y que eso no es posible. Y por lo tanto, se entiende que esto tiene que ser con una gradualidad y que los cambios tienen que ser bien hechos, tienen que ser cambios serios, con orden, en fin. Creo que eso es clave, y por lo tanto, el país está esperando que el mundo político produzca esos cambios, viables, Ya, estables, graduales. está Eso es lo que nos está exacto. exigiendo. ¿Mm? Ok, Porque si lo digo de otra manera, ¿por ujú. qué va a ser necesario que la gente vuelva a salir a la calle respecto a una reforma de pensiones? Si los chilenos ya han hablado muy claro respecto a este punto hace muchos años, Mirna. Chile espera hace mucho tiempo una reforma de pensiones que le aumente a los adultos mayores su pensión. Chile no es un país pobre, tampoco somos un país rico, pero somos un país de ingresos medios y que estamos camino al desarrollo. Pero le aseguro que somos un país que puede pagar mejores pensiones de las que actualmente paga. Claro, pero Podemos, resulta que, claro, pero acuérdese siempre que hay un sector, particularmente de la centroderecha, que plantea que lo que quiere la gente son mejores pensiones, pero que toda su plata vaya a cuentas individuales. sí, pero todos sabemos que matemáticamente si uno pone la plata en solo las cuentas individuales con un cierto mantra ideológico, digamos, como un cierto dogma más bien, Eh, la verdad es que la pura capitalización individual a las grandes mayorías de chilenos no le va a significar una pensión digna, porque los niveles de sueldos son bajos, porque los niveles de ahorro son bajos, incluso con una rentabilidad del 70%, que es la rentabilidad promedio de la AFP actual.
Hoy día, de las pensiones que se pagan, el 30% es plata directa que puso el trabajador y 70% es rentabilidad en el paso de los años. Pero incluso con 70% rentabilidad promedio, las pensiones son bajas porque los niveles de sueldo en Chile son bajos. Por lo tanto, la capitalización individual a rajatabla, de manera dogmática, como parte de un extremismo ideológico que tiene la derecha en Chile, yo le digo, no van a producir pensiones dignas y eso es una cuestión matemática, técnica, no es siquiera política. Entonces, combinémoslo con ahorro colectivo, con un porcentaje de ahorro colectivo, si eso es lo que va a mejorar las pensiones. Y de manera inmediata, por lo demás, ¿no? Eh, yo de verdad creo que aquí hay que salir un poco de una posición de ideología pura, que es la que veo en la derecha defendiendo la AFP, y pasemos a una cuestión más moderna, más flexible, más combinada, ¿no? O sea, capitalización individual está bien, cada uno se esforzará por cotizar, pero también tiene que haber un ahorro colectivo que me complemente, porque si no vamos a seguir con los números que tenemos y así no vamos a llegar ni a la esquina. Necesito obtener, diputado Mirosevich, me quedan dos temas y se nos va acabando el tiempo, a ver si alcanzamos, pero no quiero dejar La de voy a hacer más corta. preguntarle, no, no, sí está perfecto, pero déjeme preguntarle a propósito de lo que usted dice, nosotros somos liberales. Y Sí. usted ha dicho, como liberales estamos en contra de todo tipo de dictaduras. ¿Qué le parece que el Partido Comunista haya calificado como un golpe de Estado lo ocurrido en Siria? A ver, es una situación mucho más compleja. Yo creo que es difícil de calificar tan abiertamente así, o asá, digamos. Creo que la situación de Siria hace muchos años que viene muy compleja. No me atrevería a hacer esa afirmación así tan abiertamente, digamos. ¿Ah? Un tema que vamos a discutir por lo demás hoy día en la tarde en la Comisión de Relaciones Exteriores. Nos vamos a dar unos minutos para tratar el tema porque creo que tiene una complejidad el tema sirio que por lo demás puede tener efectos inimaginables. Todos dicen que lo que pasa en Siria nunca termina en Siria, o sea, tiene consecuencias globales, ¿no? Bueno, yo creo que está por verse, pero no me atrevería en ningún caso a hacer esa calificación. ¿Mm? Ya, déjeme terminar entonces con lo que usted ha propuesto, que también ha generado ronchas, ¿no? Que usted ha dicho, hay que fundir la Secretaría General de Gobierno y de la Presidencia en el Ministerio del Interior a partir de la creación de este Ministerio de Seguridad que estará en marcha, digamos, a fines del próximo año. ¿Por qué usted plantea aquello? A ver, yo después de la aprobación del Ministerio de Seguridad, que yo estoy de acuerdo ¿Mm? con eso, estoy a favor, hace muchos años que Chile debe haber tenido un ministerio especializado para combatir el crimen organizado, Ya. pero bueno, hoy día ya se aprobó, ya está, ya existe. ¿Mm? Eh, Dicho eso, lo que me parece que es un problema no ideológico, es un problema práctico, es un problema práctico. Me parece que lo que hay que hacer es, una vez descargado el Ministerio del Interior de esta gran responsabilidad que les quitaba gran parte del tiempo, digamos, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer ahora, entonces, me parece, es tener un ministerio político robusto. Por lo tanto, reducir los ministerios políticos de 3 a uno y que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, que ve la relación entre el Congreso y la moneda, se transforme en una subsecretaría dependiente de Interior, que vea las relaciones legislativas, y que la vocería de gobierno no sea un ministerio y sea simplemente una oficina adjunta, una división dependiente de la presidencia de la República, como pasa en muchos países del mundo, ¿no? Que tienen vocerías continuas al presidente de la República, pero no son un ministerio. Hoy día le doy un ejemplo concreto. El Ministerio de Gobierno tiene representación territorial en las 16 regiones. Tiene un CEREMI con oficina, con auto, con equipo, con jefe de gabinete, en fin, para un papel que podría ser absolutamente reemplazable, y de hecho en parte ya sucede, con los delegados presidenciales, que ellos son los voceros naturales del presidente y del gobierno en la región. Entonces creo que ahí no necesitamos para la vocería un ministerio. Eso es lo que estoy proponiendo. Y por lo tanto, reducir y concentrar las facultades políticas en el Ministerio del Interior y tener un ministerio robusto me parece que tiene toda lógica. ¿Mm? Claro, porque fíjese que se hacía un cálculo de cuánto han aumentado los ministerios en Chile, que en 1990 había 16 y hoy día hay 25. Incluso se habla, por ejemplo, otras propuestas diferentes a la suya, crear, por ejemplo, un Ministerio de Desarrollo Humano, un Ministerio de Infraestructura, Ciudad y Territorio que junte vivienda, obras públicas, transporte, bienes nacionales, o un Ministerio de Desarrollo Económico que junte economía, agricultura, minería, energía. ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo creo que hay que tomarse este debate con la mayor seriedad porque no es un debate fácil.
si lo queremos hacer bien. Si lo queremos hacer de manera seria, es un debate complejo. Yo he escuchado a algunos que dicen, eliminemos el Ministerio de Minería. Si yo ahí digo, ya, le estamos bajando el nivel a la conversación, porque la verdad es que Chile es un país minero, es nuestra principal exportación. ¿Cómo no vamos a tener un ministro, alguien con rango ministerial, en ese área económica tan importante para Chile? Entonces, yo creo que hay que ir viéndolo paso a paso, hay que tener un debate serio, no hay que trivializar, ni como algunos he visto en el Congreso, farandulizar esta discusión, lamentablemente. Eh, Porque además hay que decir, sí, Chile ha aumentado con los ministerios, pero también es cierto que son ministerios de un tamaño muy pequeño. O sea, ¿cuáles son los nuevos ministerios últimamente? Energía, ciencia y tecnología, son ministerios pequeños, ¿no? Cultura, no son ministerios grandes, ¿no? Por lo tanto, ahora, de todas maneras, yo estoy abierto a que tengamos esa discusión y ese debate, pero en la medida que sea en un marco de seriedad y no solamente de que agarremos una pizarra y tiremos líneas. La propuesta que nosotros estamos haciendo de reducción de los ministerios políticos es perfectamente posible, es realista, tiene sentido. Hemos presentado un organigrama con todas las divisiones y subsecretarías que tendría, y por lo tanto es perfectamente posible y está a la mano, porque además, Mirna, creo que tenemos bastante consenso sobre esto en el Congreso, ¿m? Respecto a hacer esta reducción de los ministerios políticos. ¿M? Ya pues, diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna. Un abrazo grande. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un futuro mejor, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto, como todos los días, aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.